Hola, ¿qué tal? Soy Clarissa Lasky y esta es la interpretación psicoanalítica de la película Birdman de Alejandro González Iñárritu. Hay tanto que decir sobre esta película que tendríamos que dedicarle varias sesiones según el tema a destacar. Imagino que por eso hubo que ponerle doble nombre. Yo también le puse doble título a la plática de hoy. Comenzaré hablando de las virtudes cinematográficas del film para pasar después a la fantástica virtud del narcisismo o de ¿cuántos likes necesitas para existir? Para terminar entendiendo cómo el hombre pájaro aprendió a volar. Birdman es el quinto largometraje del director Alejandro González Iñárritu, ganadora entre muchos otros premios del León de Oro en el Festival de Venecia y de 4 Óscares en 2015. Mejor película, mejor director, mejor guión para estos 4 personajes y mejor cinematografía para Emmanuel Lubezki. Estuvieron nominados, aunque no ganaron, Michael Keaton como mejor actor, Edward Norton y Emma Stone como actores secundarios. Es una película impecable cinematográficamente hablando. De hecho, debido a cómo fue filmada en plano secuencia, es decir, dejar rodando la cámara en secuencias larguísimas sin cortar, la edición de la película se hizo en un tiempo récord de 2 semanas. Hay solamente 16 cortes visibles en toda la película. Eso es el mérito de Lubezki, un genio de la cámara, y del director Iñárritu, que diseñó toda una coreografía para filmar sin parar de grabar. Lo curioso es que esta es la primera ganadora del Oscar como mejor película filmada completamente en sistema digital. Una mención especial también la merece Antonio Sánchez, el músico de jazz que no fue nominado al Oscar porque la Academia consideró que no toda la película tenía música original. Sin embargo, ganó el Grammy ese año como la mejor música original para cine, ganó el Globo de Oro y el BAFTA. El film se presenta como una matrushka, esas muñecas rusas que se guardan una dentro de otra. Es una película sobre una obra de teatro que se está montando y que a su vez sale de un libro de cuentos de Raymond Carver de 1981. Por otro lado, casi todos los actores interpretan a personajes que están interpretando a otros personajes. Y si quisiéramos buscarle más, parecería que el director nos muestra los 3 planos freudianos de la primera tópica, representados por las escenas de la calle como si fuera el consciente, arriba del escenario como si fuera el preconsciente, y las profundidades del teatro, esos laberintos escondidos donde se muestran las pasiones y secretos más profundos de los protagonistas, sería el inconsciente. Incluso los movimientos de la cámara, que entra sin cortes desde la calle hasta los pasillos oscuros y claustrofóbicos que muy pocos conocen detrás del escenario en el teatro, podrían representar una sesión analítica donde intentamos penetrar a las profundidades de la psique humana. Es una película con 2 títulos sobre una obra de teatro con otro título. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? En este caso, cuando hablamos de un tipo especial de amor, el amor a uno mismo. La fantástica virtud del narcisismo. El director lo ilustra estupendamente con estas personas tan especiales que son los actores. Quienes hayan vivido y convivido con actores sabrán perfectamente a qué me refiero. Y con esto no quiero decir que todos los actores tengan un trastorno narcisístico de la personalidad. En realidad creo que el director ha elegido los actores para representarnos a todos nosotros, la humanidad entera, que se encuentra viviendo en una era completamente narcisista. Además, al final, todos somos actores de nuestra propia vida. El término narcisismo se refiere a la regulación normal o patológica de la autoestima. Fue usado por primera vez en 1892 por Havelock Ellis en un estudio psicológico sobre el autoerotismo
describiendo la raíz mitológica y literaria del mito de Narciso. Posteriormente, en 1908, Isidor Sager, alumno de Freud, que intervenía en las reuniones de los miércoles de Viena, lo hace entrar definitivamente en la terminología psicoanalítica. Freud acudió siempre a los mitos y a la tradición clásica para construir una representación metafórica de sus descubrimientos. El mito de Narciso quedó enlazado a la organización narcisista de la personalidad desde la publicación de su trabajo de 1914 titulado Introducción al Narcisismo. En psicoanálisis hoy en día es un término tan complejo que se realizan congresos específicamente para hablar de él. Escritores de todas las corrientes, en todas las épocas, han adaptado el mito a su contexto sociocultural y religioso para representarlo en sus obras. Cuenta la leyenda que cuando Narciso nació, su madre Liríope consideró que el suyo era el niño más bello y fascinante. Qué raro, ¿no? Que una madre opine así de su hijo. Tal hermosura pareció preocuparle en extremo, hasta tal punto que consultó con el profeta ciego Tiresias para conocer el destino de su hijo. ¿Llegará la vejez?, preguntó la madre, a lo que el profeta respondió: sí, mientras no se conozca a sí mismo, si él no se contempla. Narciso creció siendo un hermoso joven acosado por todas las chicas a su alrededor. Cuando Narciso rechaza a la ninfa Eco, ella, desolada, se oculta en una cueva y se consume hasta que solo queda de su voz el eco de la última palabra escuchada. La diosa Némesis, diosa de la venganza, condena entonces a Narciso a enamorarse de su imagen reflejada en el agua de una fuente. Narciso, absorto en su contemplación, incapaz de alejarse, cae en una profunda melancolía. Contemplando su imagen reflejada en el agua, intenta abrazarla, cae y se ahoga. En ese lugar nace la flor que lleva su nombre. Los narcisos, representados por los actores de teatro en nuestra película, son seres que necesitan ver su imagen reflejada en la aceptación de los otros. Son sujetos aparentemente autosuficientes que aparentemente no necesitan a los demás. Pero dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice el dicho. Porque estos seres sufren de una dramática carencia narcisista. Es decir, solamente se quieren si se sienten queridos. Se reconocen si se sienten reconocidos. El gran dilema de Narciso es que confunde amor con admiración y deja de existir cuando no son reflejados. Tenemos dos actrices, Laura y Leslie, que muestran claramente su necesidad de cariño. Como cuando esta última, interpretada por Naomi Watts, dice: no tengo autoestima, soy una niñita buscando a alguien que me diga que lo logré. Todos necesitamos ser aceptados y admirados, así es como se forma la autoestima. El bebé, por su propia inmadurez, no posee una imagen unificada de su cuerpo ni distingue entre yo y no yo. Se forma entonces una especie de unidad originaria con la madre, un campo psíquico donde la madre es el agente organizador quien procura la adquisición de funciones y experiencias. La representación de sí mismo no puede construirse sin la ayuda de ese otro que refleja una imagen con la que paulatinamente se irá identificando el bebé. El cariño es el alimento del alma. Y cuando una persona queda insatisfecha o, por el otro lado, exageradamente satisfecha, irá por la vida demandando siempre más. Por eso, en cuanto la actriz es acariciada y besada por su compañera, pide más. Y no como una situación de amor erótico, adulto, homosexual, sino como un bebé chupando el pezón de su madre para tranquilizarse. Sucede lo mismo cuando ella va a buscar a Regan sintiéndose muy insegura por el estreno y él la tranquiliza diciendo que es maravillosa. Curiosamente, en la toma, él aparece reflejado en el espejo.
Son muchas las escenas del film donde salen espejos. Para Lacan, el narcisismo originario se construye en el momento de la captación de su imagen en el espejo. Imagen, a su vez, basada en la del otro, en particular la mirada especular de la madre. Veamos ahora a Mike, a Edward Norton. Dicen las malas lenguas de Hollywood que en la vida real es bastante parecido al personaje que interpreta en este film. Mike se sabe un narciso. En el fondo es un depresivo que solo está vivo en el escenario. Necesita de la mirada del público presente. Por eso es un actor de teatro, a diferencia de los actores de tele o de cine, que viven más de la fama y no necesitan la presencia viva del espectador. Él es un actor, no una celebridad, y necesita público presente. El narcisismo no es únicamente el enamoramiento de sí mismo. Es, ante todo, una herida en el vínculo con el otro, cuya sutura se intenta cerrar con el repliegue regresivo sobre sí mismo, rompiendo todo tipo de relaciones reales con el exterior. Hay una estrecha relación entre narcisismo y depresión. La depresión narcisista lleva al individuo a vivir en un estado de necesidad continuo, buscando objetos que alimenten su hambre de reconocimiento, de los cuales acaba por depender o que en realidad nunca encuentra. Según Green, lo que hace del narcisismo un estado mortífero es sin duda la autosuficiencia, que veda todo intercambio verdadero o limita los intercambios a relaciones meramente especulares. Mike no existe fuera del escenario. Claro que es un gran actor. Los críticos lo aman, pero no logra tener vida fuera. Solo se le para frente a 800 espectadores. Solo existe si es visto y el público se convierte en el estanque que refleja Narciso. Esos ojos que son los ojos de la madre que asombrada mira la belleza de su majestad el bebé. Y llegamos ahora a nuestro protagonista, Regan, personificado por Michael Keaton, ex Batman en el 89 y 92, ex Beetlejuice en el 88. Llama la atención la elección de este actor para protagonizar el personaje. Un histrión que alcanzó la fama interpretando a Birdman hace ya más de 20 años. Regan es un actor venido a menos, que en el ocaso de su carrera sigue cargando al hombre pájaro a donde quiera que va. Es más, este superhéroe se ha convertido en su superyo, su yo ideal, su sombra. Parece que son inseparables. Decide arriesgarlo todo, produciendo, adaptando, dirigiendo y actuando una obra de teatro del escritor por quien se convirtió en actor. Un verdadero suicidio por el riesgo que está tomando Regan, tanto económico como a nivel de fama. Pero en realidad es un intento por separarse finalmente de ese alter ego por las buenas o por las malas. Nos enteramos por su exmujer que Regan es un hombre impulsivo, mujeriego, que es capaz de engañarla en su propia casa. Es tan violento que le tiró un cuchillo porque a ella no le gustó su actuación. Ella misma reconoce y trata de explicarle que confunde el amor con admiración. Y sí, su mayor angustia es morir al lado de George Clooney y que le robe la primera plana como se la robó Mike. Un hombre para el que no existe nadie más en el planeta. No sabe lo que es la empatía. Por eso, cuando se entera que su novia está embarazada, lo único que se le ocurre preguntar es si ese hijo es de él. Pues ¿de quién más va a ser si no existe nadie más en su mundo? Él como un bebé, sus necesidades tienen que ser satisfechas en todo momento. Tiene a su amigo, abogado, mamá para resolverlo todo. Cuando descubre que su hija está fumando marihuana, la pregunta que hace es, ¿por qué me haces esto a mí? Sam, su hija, es el otro lado de la moneda. Como la ninfa Eco se queda sola con la desesperanza ante el rechazo de Narciso. Es el resultado de un padre y probablemente de una madre que nunca la miraron, y la opción que toma es darse por vencida.
Ya no busca el espejo, ya que la figura del padre toma demasiado espacio para que ella quepa. Él está siempre muy ocupado mirándose a sí mismo. Ella no existe para él, así que solo le queda encerrarse a sí misma. Busca autoestimularse con drogas o con la adrenalina que se dispara al borde del abismo. Sin embargo, es ella la única capaz de decirle sus verdades y confrontarlo. Es más, le dice las verdades a todos. No es una lucha de egos como el pleito a golpes con Mike. Ella agrede a su padre golpeándolo con la realidad, diciéndole que no vale, que ya todos lo olvidaron y no existe. Ella capta que su padre está muy asustado al darse cuenta que ya no es importante. Lo regresa a formar parte de esos puntitos de papel de baño con las que él se limpia la cara sin importarle todo el trabajo que tuvo su hija en hacerlos. Lo regresa a la realidad presente, donde en lugar de 800 butacas puedes conseguir 80,000 likes en 10 minutos. Todos queremos convertirnos en la estrella fugaz del TikTok, la estrella fugaz cayendo que aparece al inicio del film. Si Mike solo existe arriba del escenario, para Regan el mundo no existe si no es en función de él. Se sabe que muy pocos humanos sobreviven a la fama. El problema de Regan es que el famoso no es él. Y aquí aparece la memorable escena de la carrera en Times Square. Ahí es donde Regan logra ser reconocido, desnudo, sin disfraz, sin traje de pájaro, subiendo ahora sí a la fama. Vayamos ahora al final de la película, el discutido final de la película, porque parece que la inesperada virtud de la ignorancia es que al final nos quedamos todos ignorantes sin saber lo que pasó. O podemos poner el final que más nos acomode a nuestro narcisismo. Aquí les propongo 3 opciones. La primera hipótesis, la más obvia, es que Regan se suicida aventándose por la ventana del hospital. Lo intentó en el teatro al dispararse y falló. Ahora sí lo logra. Recuerden que en la obra de teatro se habla de un personaje que intentó matarse y falló. La hija lo mira y se alegra porque ella entiende el sufrimiento de su padre. La idea del suicidio se nos insinúa varias veces durante el film. La primera escena es una estrella fugaz cayendo. En la obra de teatro que ensayan, el personaje se suicida. Regan habla que ya había intentado matarse la vez que fue atacado por las medusas en la playa. Incluso lo vemos a punto de tirarse en un edificio cuando un trabajador lo detiene. El día del estreno lo vemos claramente dejando el cargador de la pistola con toda intención dentro del arma. Y además sabemos que la obra de teatro que está produciendo es un suicidio. La segunda hipótesis que planteo es que se murió desde el teatro. Se disparó y mientras muere aparecen todos esos personajes que lo van rodeando. La escena que sigue en el hospital sería lo que él imagina que pudo haber pasado mientras se va muriendo. Recuerden que el director juega mucho con las fantasías que Regan imagina toda la película. Nos coloca en la frontera entre lo real y lo imaginario. Incluso, nuevamente, es un juego de matrushkas. A lo mejor estos son los 3 tipos de final que Iñárritu nos quiere presentar, pues se manejan 3 realidades. El realismo mágico del personaje de Bergman, el realismo sucio, como es descrita la obra literaria de Carver, y el superrealismo, del que habla la crítica de teatro en su artículo que titula La inesperada virtud de la ignorancia, al referirse a la sangre real que embarró al público presente en la sala. La tercera opción, el final que a mí más me gusta, es que en realidad quien se avienta por la ventana es el personaje de Bergman. El pájaro finalmente vuela. Y Regan logra separarse de su alter ego, logrando recuperar su propia identidad. Termino recordándoles las palabras de Raymond Carver con la que inicia la película. ¿Y conseguiste lo que querías en esta vida a pesar de todo?
Sí, lo conseguí. ¿Y qué era lo que querías? Considerarme amado y sentirme amado en esta tierra. Muchas gracias.